Soy Alberto Mujica Islas y esto es El éxito de tus fracasos. Mi nombre es Alberto Mujica Islas y en esta ocasión te invito a escuchar y aprender de la inspiradora historia de Larisa Hinojosa. Si necesitas resolver temas en seguridad, cuenta con nosotros. Somos expertos en seguridad integral y contrainteligencia criminal grado militar, algo así como James Bond. Visita www.corporativoamis.com o llama desde cualquier parte de la República Mexicana al 56 1007 1426. Que disfrutes la entrevista. ¿Qué tal? Soy Alberto Mujica Islas, empresario, y estamos en un episodio más de El éxito de tus fracasos. Y hoy tengo el privilegio de entrevistar a Larisa Hinojosa. Una empresaria muy bien posicionada en el tema de la imagen. Muchos empresarios, políticos y personajes de renombre acuden a ella para que nos des una pulidita. Entonces, llegar aquí, Larisa, estoy seguro que no te ha sido nada fácil. Claro que Impactas vidas, ayudas a las personas y eso no cualquiera. Yo te agradezco mucho tu confianza y la oportunidad de estar aquí el día de hoy. no, al contrario, gracias Alberto por estar aquí hoy con nosotros. Bueno, aquí en mi espacio. Sí, claro, un espacio precioso donde van a ver pura clase, buen gusto y unas camisas que tienen que comprar con Larisa. Larisa, cuéntame quién eres y cómo llegas acá, a este posicionamiento tan importante que tienes. Tenemos tiempo, ¿no? Sí. Bueno, pues ¿quién soy? Larisa Hinojosa, me dedico a la imagen, como dices, soy empresaria. Hago todo lo que es imagen y stylist para figuras públicas, para personalidades justamente, como decías, de gobierno, para grandes empresarios. De hecho, vestimos a grandes empresarios, que es lo que más disfrutamos hacer. Sí. Y bueno, el camino sí ha sido muy largo. Tengo 30 años ya trabajando en moda, en imagen un poquito menos, pero también bastantes años. Y bueno, ¿qué te digo? Es mi vida, me ha encantado. ¿Cuál fue tu primer trabajo, tu primera experiencia de emprendimiento? ¿Inmediatamente dijiste, voy a abrir Larisa Hinojosa Stylist o pasaste por un proceso? Sí, claro, no. Mi carrera original, lo que yo inicié con diseño de moda. Yo soy diseñadora de moda. Y bueno, lo que me ayudó muchísimo es que yo estudié y era como muy... O sea, sabía perfecto que quería estudiar. Sí. Estaba en algo de diseño, o arquitectura, o diseño de interiores, me encanta todo eso. Uh-huh. Me decidí por la moda. Y a la par que estaba yo estudiando, estaba trabajando. Entonces empecé a trabajar alta costura desde muy chica. Y cuando ya salí de la carrera, pues me aventé. Y bueno, estuve trabajando con algunas empresas de ropa retail, o sea, ropa así en serie. Pero lo mío era como lo que era así especializado a la medida. Artesanal. Exacto. Con mucho más arte, justamente. Ya. Entonces hice mi propio taller. A los 22 años ya tenía un taller de alta costura. Tenía pues algunas empleadas, modistas, en fin. Pues ahí lo difícil fue que era muy joven yo. Entonces obviamente te enfrentas con muchas cosas que no estás preparada. Sobre todo que las modistas eran mayores que yo. Claro. Entonces como que de repente era difícil esta parte de ser el líder dentro de mujeres mucho más grandes que yo, ¿no? Pero así empecé y me especialicé en hacer vestidos de alta costura para novias y hacíamos todo el cortejo. O sea, hacía la mamá, las damas, los pajes, hacíamos todo deshilado español. Bueno, una maravilla de trabajo, la verdad es que fue muy lindo. Es un trabajo muy matado, pero muy bonitos, la verdad es que es maravilloso, ¿no? Pero te apasiona. Me encanta. Es algo que disfrutas. Sí, la verdad que sí. ¿Con qué tropiezos te enfrentaste? Bueno, acabas de decir que el trabajar con las costureras, que es a quién no nos pasa, ¿no? Cuando yo empecé mi negocio también a los 22 años y bueno, para empezar dicen, ¿cómo me va a venir a mandar? Exactamente. Si yo sé más.
Pues sí, pero una cosa es lo operativo y otra es lo administrativo. Claro. Y otra es la pasión que traes y la visión que tienes, claro. ¿no? Porque una costurera, digo, no es por nada, pero no va a tener una visión como esta. Claro. Que es totalmente diferente. Sí, el criterio es mucho, o sea, mientras más conoces tu criterio va a ser más amplio, ¿no? Entonces, yo decía y siempre he dicho algo, que nadie quiere lo que no conoce. Claro. Si no conoces lo que es realmente calidad, no lo quieres, ¿no? No lo aprecias. Entonces, ese era algo de lo que me topé primero, porque yo pedía una cierta calidad en las prendas y ellas pensaban que ya habían llegado a su tope, ¿no? Sí. O sabes, me decían, pues si no le gusta, hágalo usted. Así me decían. Y así de nos repente, dicen. Sí. Afortunadamente, cuando te dicen eso, dices con permiso. Exacto, sí, exacto. Yo lo que hacía es que les enseñaba, les decía, sí se puede, sí se puede hacer mejor, ¿no? Yo creo que uno de mis grandes, así como objetivos en la vida es la calidad. O sea, yo hablo mucho de calidad siempre. ¿Cómo fue para ti tu primer cliente? Encontrarlo, buscarlo, prospectar. Todo eso también es un camino nada fácil y sobre todo en una industria como la tuya, ¿no? Sí, claro. Bueno, en lo que es diseño de moda, que lo dejé la parte de alta costura para mujer, ya no diseño, pero ya no hago alta costura tal cual, a menos que sea para un cliente muy especial. Sí. ¿Qué me pasó? Bueno, primero es que para hacer clientes empecé obviamente con recomendación. Yo normalmente he trabajado mucho por recomendaciones, ¿no? De la moda me fui hacia la imagen porque yo hacía, por ejemplo, como te digo, todos los diseños del cortejo de una boda, y entonces las mismas, la novia, en fin, me decía, bueno, Larisa, ya me hiciste el vestido, ahora ayúdame por favor a escoger el maquillaje, dime cómo me peino, qué tocado ponemos o qué accesorios, zapatos, en fin, ¿me puedes ayudar a comprar eso? Y entonces ahí fue donde me di cuenta de que podía hacer el styling completo, o sea, todo el concepto de cada uno de los personajes, por ejemplo, en una boda o en un evento especial, y eso me llevó a ser personal stylist, ¿no? Y todo lo que es personal shopper, ¿no? Entonces ahí empecé a hacer este trabajo y me di cuenta que existía, ¿no? Que de hecho lo conozco desde mucho antes, pero sin darme cuenta, ¿no? Siempre platico que tengo como dos grandes inspiraciones en mi vida cuando muy pequeña. La primera fue mi papá, y siempre lo platico porque yo creo que por eso me he dedicado la vida entera a lo que me he dedicado. Sí. Él era un hombre muy elegante, muy, muy elegante. Era un hombre exitoso vendiendo autos. Él se dedicaba a vender autos, y entonces, ¿sabes qué pasaba? Que vendía el auto y le decía a algún cliente, ¿no? Bueno, ya me vendió el auto maravilloso. Y ahora, ¿cómo me veo igual de elegante que usted en el auto, ¿no? Entonces, justamente eso pasó y mi papá decía, bueno, le ayudo a comprar su ropa. Entonces, yo siempre platico esto porque a muchos clientes mi papá les compraba su ropa. O sea, les decía, póngase esto con esto, mire, la corbata va así. O sea, siempre les explicaba cómo él lo hacía, ¿no? Entonces, eso como que me inspiró, sin darme cuenta, porque ni él siquiera sabía que existía una profesión como personal shopper, pues yo mucho menos, ¿no? Era una niña muy pequeña. Sin embargo, ya lo traías también en la sangre, ¿no? Sí. Digo, al gustarte el arte, al gustarte todo el tema del estilo. Ajá, yo creo que es que mi familia fue como una familia que todo el mundo fue muy estudioso, muy destacado en cada quien en lo que decidió. Y mi papá como que nos dio este concepto de vivir con muchísima calidad, ¿no? De, como le digo yo, la vida guapa, creo que viene desde allá. Y eso realmente pues ya lo traes, ¿no? Lo vives. Mi papá era un hombre muy culto, estudiaba muchísimo, leía muchísimo, o sea, ya conocía un lugar antes de haber ido siquiera al lugar. Entonces, yo creo que eso fue algo que me marcó en la vida, ¿no? ¿Y cómo te marca tu mamá, por ejemplo? Mi mamá fue una mujer muy dulce, muy, muy, muy guapa, muy bonita. Y bueno, ella fue realmente como el soporte de mi casa, porque éramos muchos, éramos 6, ¿no? Entonces, imagínate 6 hijos, bueno, mis papás ya 8, se dedicó realmente a trabajar por todos, ¿no? O sea, a dedicarse, a cuidarnos, a atendernos, eso le llevó parte de su vida, o la mayoría de su vida, sí, ¿no? Claro. Pero yo creo que sí, esta parte, ¿sabes? Con ella, hablando de imagen o de estilo,
Era una mujer que cualquier cosa que se ponía le quedaba bien, porque tenía un cuerpo espectacular. Entonces, el vestido que mi papá le compraba se le veía espectacular, ¿no? Era una mujer que paraba el tráfico cuando íbamos en la calle, pero guapa, además... distinguida, sí, y con clase igual que tú. Muchísimas gracias, pero era una mujer así, y entonces creo que esa es la parte que me inspiró de ella. Entonces, mis ojos se llenaron de cosas bonitas, creo, o fue lo que yo capté, ¿no? Porque obviamente cada uno en mi casa dirá una historia distinta, pero yo quise captar esa parte. Lo mejor, ¿no? Y fíjate que complementando a la otra persona que te digo que me inspiró fue una tía. Una tía muy querida mía, que era muy querida de mi papá también, fue como su mamá. Que ella se decía curadora de arte, de ahí viene esa parte, ¿no? Yo decía que era una ropavejera de lujo y siempre que lo digo me muero de la risa porque, o sea, ahora lo pienso, si ella estuviera viva diría, Larisa, no era así, ¿no? Entonces, ella lo que hacía es que compraba muchas cosas usadas, pero especialmente compraba todo o le llevaban, porque muchas cosas eran a consignación, todo el menaje de las casas grandes de las lomas, de aquí, de esta parte de Polanco, y todo lo llevaban a unas grandes bodegas que ella tenía en su casa. Ella vivía en la Roma, en una casa de esas antiguas hermosas. Y entonces en esas bodegas ponían todo esto que te digo, obras de arte, pinturas, había, ¿qué te digo? Lladrós, cerámicas, porcelana china, había pieles exóticas. En fin, era un lugar hermoso que yo también platico que era como un parque de diversiones para mí, porque ahí justamente es donde empiezo a tener como esta sensibilidad, tocaba, veía, hacía, me lo podía probar, o sea, me llegué a probar sombreros que eran de la ópera de esta época de Porfirio Díaz en México, que eran así como llenos de plumas y pajaritos encima. O ahí fue donde fue mi primer contacto con una estola de zorro con la carita acá, me asustaba un poco, pero me la ponía. Y bueno, muchas cosas así, o sea, ahí fue mi primer contacto con una bolsa de grandes diseñadores, una Chanel o una Hermès, una Birkin de Hermès. Todo eso lo vi en ese lugar, ¿no? Entonces eso creo que para mí fue... Pues estabas en una galería. Sí, viví en una galería. Y para cerrar con esto, había algo muy mágico. Yo creo que soy alguien que tiene esta parte como muy de la ilusión, mucho de la magia. Y algo que hacía en esa casa muy especial, la casa de la tía que te platico, es que como se dedicaba a vender todo esto, su hija era interiorista. Entonces, cada domingo que yo iba a esa casa, algo había cambiado en el escenario. Entonces, cambiaban la sala, cambiaban los cuadros. Entonces, para mí era como muy especial llegar a ese lugar y decir, ahora, ¿qué me voy a encontrar?, ¿no? Entonces, veía los grandes marfiles, que ahora digo, ay, pobrecitos animales, pero veía cosas muy especiales, ¿no? Entonces, creo que eso me marca para tener esta idea o esta filosofía de que la vida puede ser con mucha calidad, ¿no? Y eso es lo que he pretendido, creo, a lo largo de mi vida. De ahí nace la inspiración en cuanto al talento, al desarrollo de todo esto, del buen gusto. Sí, empiezo a crear, a dibujar desde muy pequeña. O sea, yo he dibujado y diseñado desde muy pequeña. Y la beta empresarial veo que la traes también del lado de tu papá, Sí, ¿no? mi papá era empresario, sí, claro. Sí. De la venta de los autos. Sí, tal cual. Y ahora, a través de 30 años, me dices. Sí, 30. Empecé a los ¿Qué 22. Han sido las cosas? Dale cuentas. Te ves radiante. Muchas Larisa, gracias. por favor. Es lo de menos. Muchas de 20 ahorita te envidian. Por favor. ¿Cómo crees? Oye, en este tema de durar y mantenerse 30 años, no es fácil, sobre todo en estos tiempos. Claro. ¿Qué ha sido lo que te ha marcado? Que dices, puf, sí dolió, tropecé en algún momento, pero logré salir adelante. Mira, yo creo que primero no es que haya tropezado. Lo primero tomé una decisión fue que mi taller que te decía de alta costura lo cerré porque me casé. Y primero no lo cerré, o sea, me casé y seguía con mi trabajo, pero cuando tengo mis hijos,
ya no puedo dedicarle tanto tiempo a mi taller y entonces era un grave problema, porque lo que las modistas hacían mal durante el día, yo en la noche lo tenía que corregir. Entonces ya no sé, no era vida. Entonces lo tuve que cerrar y eso como que fue una pausa bastante grande en mi carrera. Sí. Y entonces volver a retomar siempre es complejo, ¿no? Okay. Entonces creo que esa fue la primera. ¿Retomar que empezar? ¿O pues, si marcas una diferencia? No, yo creo que puede cambiar. A lo mejor tú, que ya no eres tan impetuoso, algunas cosas que pueden ser beneficiosas realmente, ¿no? Como que ya tienes mucha más experiencia y entonces ya cuando lo retomas, puede ser más fácil en esa parte. Okay. Lo único es que tus actividades se hacen mayores, ¿no? Ya tienes muchas más actividades, que digo, nada es imposible. ¿Cuántas mujeres, sobre todo las mujeres que tenemos ese dilema bueno, ya no, la verdad es que ya se organizan mucho las mujeres, ¿no? Sí, claro. Pero en ese entonces sí tenías este dilema, o mi familia o el trabajo, ¿no? Entonces, bueno, esa parte creo que es distinta ahora, pero en ese momento yo lo retomo y veo que sí me cuesta trabajo, o sea, y además fíjate que fue un momento en México, cuando yo lo retomo, que empieza todo el boom de las importaciones. Okay. Entonces había muchísima oferta. Entonces, por ejemplo, las novias pues ya tenían tantísima cantidad de ofertas que ya era mucho más difícil que quisieran hacerse un vestido a medida, por ejemplo, en esa parte, ¿no? Entonces, creo que sí, ahí fue, de hecho, muchas empresas cerraron en ese momento, muchas empresas de telas, de todos los tejidos, de todo el material para hacer ropa en México cerraron, o sea, no pudieron aguantar que llegó el boom de toda la importación, ¿no? Que antes no era así. Creo que eso fue algo difícil. Muchas sastrerías, supongo, también cerraron. También, ¿no? Todo eso. Entonces, el caso es que lo que a mí me sucede es que cuando lo retomo, esta segunda ocasión, lo que sucede es que empiezan igual mis amigas, que ya eran más o menos todas con hijos y eso, que tenía casadas con algunos directores de empresa, empresarios, en fin, tenían muchas actividades, ¿no? Okay. Entonces me dicen, bueno, hazme el vestido, y me pasa lo mismo, hazme el vestido, ayúdame el maquillaje, dime cómo esto, cómo lo otro, ¿no? Entonces eso me ayuda a empezar a ya hacer formalmente un trabajo como personal shopper y como stylist. Obviamente en el tiempo que estuve embarazada de mi primer hijo, imagínate, de Gianluca, me pongo a estudiar imagen, porque ya pensaba que lo tenía que hacer. Sí. Entonces empiezo a especializarme en muchas otras cosas mientras no estuve trabajando. Soy muy inquietante y soy muy estudiosa, muy estudiosa. ¿Nunca dejas de aprender? Nunca dejo de estudiar. Todos los días todo el tiempo. O sea, y todo el tiempo leo y eso es algo que me ayuda, ¿no? Es parte de tu educación de todos los días y tu desarrollo personal, ¿no? Entonces te digo que esto es lo que me sucedió y ahí fue donde empiezo a moverme hacia la imagen más fuerte. O sea, dejo un poco esta parte de moda para mujer, me dedico al styling y a la imagen, porque ellas me empiezan a solicitar esto. Entonces, de repente empiezan ellas, bueno, ya le encantó a mi esposo, me dejaste guapísima, ¿no? Y después ellas mismas empezaron, oye, quiero que me arregles al esposo. Sí. Y entonces empecé a arreglar a los maridos y gente bastante importante. Y empecé a tener recomendación tras recomendación, o sea, de empresario a empresario. Y y me di cuenta que esta parte de los hombres me encanta porque es muy interesante. Los hombres en esto son como mucho más abiertos, mucho más se dan cuenta de que son, neófitos en el tema, que no saben del tema, entonces como que están muy dispuestos a que tú les ayudes, ¿no? Es un trabajo mucho más fácil y eso me empezó a llevar a realmente mucho de mi trabajo en imagen es por recomendación. Entonces un gran empresario después me contacta con otro y a su vez con algún político y entonces empiezo a hacer personalidades cada vez más importantes en lo que es imagen, ¿no? ¿Verdad que hay mucho que aprender de imagen con Larisa Hinojosa? Oye, si te apasiona viajar, permítenos invitarte y ser tus anfitriones.
Te queremos llevar a lugares exclusivos y que vivas experiencias únicas. Visita matchtravelexclusive.com o síguenos en Facebook o en Instagram como Match Travel Exclusive. Que sigas disfrutando la entrevista. Oye, y el trato con estos personajes te ayuda mucho el que seas una mujer culta, el que seas una mujer que siempre está preparándose, el que nada te detenga. ¿Cómo logras eso, por ejemplo, que muchos cuando empezamos nos da pavor tratar con ciertos personajes? ¿Cómo le haces tú? ¿Qué consejo le darías a las personas para decir, tú tienes el negocio, tienes la solución, tienes tal producto, hay que ir tras el cliente, ve por el prospecto? Claro. Primero es darte cuenta si estás capacitado, porque cuando tú estás capacitado te sientes con la confianza de presentar tu proyecto. O sea, yo creo que eso es lo primero, ¿no? O sea, yo creo que es mucho de actitud, ¿no? Y de autoconfianza. Eso es básico, ¿no? Cuando uno sabe que tiene el conocimiento y la capacidad, te tienes que esforzar hasta menos en convencer a alguien, ¿no? Entonces, ese sería mi consejo. Yo he aprendido en los negocios que lejos de ir tras el dinero o buscarlo al cliente como cliente, lo más importante es que generes un objetivo de que vas a hacer nuevos amigos. Y cuando te preocupas por el lado humano, cuando ves más por la persona con la que quieres hacer negocios, las cosas te van a fluir y se te van a cerrar mejor. Claro. ¿No? Me encantó eso de que vas a hacer amigos. Sí. Fíjate que normalmente me aprecia, o sea, la gente con la que he trabajado acaba apreciándome, ¿no? Y nos volvemos amigos, definitivamente sí. Pero no lo había, o sea, pensado tal cual. Sí. Yo digo que cuando tú tienes algo que aportar, ¿no? Siempre, y lo haces, como dices tú, de corazón, siempre te reditúa, al fin y al cabo, ¿no? O sea, de cualquier manera, puede ser económica, puede ser con una amistad, puede ser de muchas maneras, pero siempre te reditúa. Yo creo Fíjate que había alguien que me decía, cuando yo empecé mi carrera, quería que las cosas se me dieran rápido. Y la verdad es que nunca sabes, puede ser a corto, mediano o largo plazo, pero siempre viendo el lado humano en los negocios. Se ha perdido o se perdió, no lo sé, pero sí hay gente que hace negocios de manera diferente. Sí, no, definitivamente. Pero cuando tú, por ejemplo, el lado humano en tu negocio es indispensable, ¿no? Claro. Es básicamente como que desnudas a tus clientes porque sí, porque realmente, exacto, se sienten un poco, ¿cómo te digo? Como muy observados, vulnerables, como muy vulnerables. Sí. O sea, esta parte es difícil, lo tienes que hacer con mucho tacto, ¿no? Y sobre todo personas que tienen poder en muchas otras cosas y que venga alguien y les diga, sí, claro. Pero fíjate que esta parte es muy importante, la imagen siempre tiene algo de controversial, ¿no? Porque mucha gente dice es totalmente superficial, o eso no me interesa, yo estoy muy capacitado, yo no necesito una gran imagen, tengo toda la capacidad, ¿no? Pero fíjate que yo me he dado cuenta que cuando tú tienes gran capacidad, obviamente, pero tienes una imagen que convence, claro, el esfuerzo, como te decía hace rato, es menor, ¿no? Entonces, el esfuerzo para convencer, para captar a tu público, porque todos tenemos cierto público, ¿no? Entonces, tú lo captas mejor si aparte de tu preparación se ve, o sea, tu imagen refleja que eres una persona capaz y que eres una persona confiable, ¿no? Entonces, esta parte, cuando lo logras ver, te das cuenta de que lo que hagas a favor de tu imagen va a ser realmente un puntito así, una palomita en tu profesión. Eso de la primera impresión jamás se olvida. ¿Qué me dices de ello? Tal cual. Tal cual. Tal cual. Fíjate que hay otra que dicen, nadie tiene una segunda oportunidad para causar una buena primera impresión. La primera impresión es importante. Yo no creo que no haya segundas o terceras o cuartas oportunidades. Yo creo que la vida está llena de oportunidades, pero justamente como tú dices, te ayuda muchísimo, ¿no? O sea, la primera impresión nunca se olvida. Me gusta mucho más esa frase y sí es cierto.
O sea, inmediatamente ves a alguien y te haces una idea de esa persona, ¿no? Es inevitable, ¿no? Aparte de adornar el exterior, ¿es importante alimentar el interior? Siempre. Yo creo que tienes que tener congruencia, ¿no? O sea, yo te puedo dejar guapísimo, ¿no? Yo digo que pongo a los hombres guapos, ¿no? Pero si yo te pongo guapo, te pongo en un escenario y no sabes ni siquiera cómo comportarte, cómo dirigirte a las personas, que la gente no sienta justamente tu interior, porque nosotros reflejamos, o sea, por el exterior lo que tenemos dentro, es inevitable, inevitable, porque todos tenemos cierta sensibilidad, absolutamente todos, ¿no? De hecho, la imagen la estudiamos con todas las características que se ven en la imagen. No es que los asesores nos los hayamos inventado, todo esto es ya comprobado, que la gente así te percibe. Por eso sabemos cuando alguien está triste, cuando alguien está enojado, si una persona le está yendo muy bien en su vida, si es una persona exitosa, lo podemos ver nada más en cómo se presenta. Entonces es importante. Manejaste una palabra que es clave en este tema, en lo que haces. Es clave también en el tema de las relaciones humanas. Tacto. Es una palabra súper fuerte. Sí, claro. ¿Cómo desarrolla las personas ese tacto? ¿Qué es lo que tendrían que hacer? Pues yo creo que el principal punto en cualquier cosa que hagas es ser amable, ser gentil. Eso te ayuda mucho a tratar a cualquier persona. Lo opuesto de ser prepotente o tener quizás una mala actitud, ¿no? Entonces, eso te ayuda mucho, ser discreto, esperar siempre primero a ver qué necesita la persona que vas a ayudar, ¿no? Que vas a asesorar. Eso es tener tacto, ¿no? Y sobre todo cuando alguien trabaja algo como nosotros, los asesores de imagen, que es tan personal, te estás metiendo con su persona, tienes que ser así como muy sutil. Yo digo que soy muy diplomática, ¿no? Entonces yo voy, ¿no? Entonces, no, si alguien me dice, no, Larisa, es que esto a mí me encanta, ¿no? O sea, a mí me encanta. Algún día me tocó un político que no quería quitarse los zapatos de la suerte, ¿no? Okay. Y eran terribles. Sí. Y le digo, no, pero señor, le acabamos de comprar los zapatos para ese traje, ¿no? Sí, a lo mejor el grito, cosas así importantes, ¿no? No, es que traje mis zapatos de la suerte. No, bueno, entonces era terrible. Y entonces, ¿cómo haces para quitarle los zapatos de la suerte, no? Con tacto. Sí, con mucho tacto. Entonces, bueno, ya le dije, señor, es que esos zapatos los puede usar en un evento que no sea público, pero ahora creo que lo correcto es que use los que hemos elegido, ¿no? Entonces, soy muy sutil para eso. Diplomática. Muy diplomática. ¿Qué se siente, Lari, impactar vidas? Porque lo que hace es impactar vidas, cambia vidas, genera el que una persona, si no bien, como tú dices, tiene el poder, pero a veces se tiene el poder en un área. Tú logras, con todos los cambios que generas, que tenga el poder de sentirse bien consigo mismo. ¿Qué se siente? Pues no sé, yo creo que, bueno, se siente muy bien, la verdad es que me alegra, o sea, me gusta cuando obtenemos el resultado que queremos, pero yo creo que esa valía o eso que nosotros estamos reflejando con el trabajo que hemos hecho en la imagen, ya lo tenía la persona, okay, ¿no? Nada más les recordamos, ¿no? O sea, a mí me gusta eso, ¿no? Como resaltar lo que las personas ya tienen. A veces no nos damos cuenta de las cosas maravillosas que tenemos, ¿no? O justamente tanto internas como externas, ¿no? Entonces, sí se siente bien. La verdad es que a veces cuando alguien... Fíjate que la parte de mujer, cuando empecé con imagen, me tocaron muchas mujeres que habían roto algo, ¿no? Okay. O que se les había acabado la vida porque el marido las dejó, cosas así. Entonces buscan por decir, me dejó por una más guapa o me dejó por una más joven o lo que sea. Entonces, al principio cuando empecé en imagen, muchas mujeres me buscaban por eso, ¿no? Porque querían un cambio en su vida. Y cuando ves que llegan muy tristes o deprimidas y cuando salen... ya tienen estas ganas de volver a intentar, ¿no? De cambiar la hoja y empezar un nuevo capítulo, eso creo que es de lo más reconfortante, ¿no?
Y en el caso de personas importantes, por ejemplo, en gobierno, que afortunadamente me ha tocado personas con las que nunca he tenido ningún problema, o quizás he tenido suerte de que lo que me haya tocado es bastante bien, bueno, gente preparada. De verdad que sí soy afortunada. Sí, claro. Y se dan cuenta del cambio, o sea, de que la verdad es que cuando te lo agradecen, dices, no, qué maravilla, o sea, sí lo logramos, ¿no? Lo logramos. Entonces, creo que sí, pues yo creo que todos impactamos en la vida de alguien, por lo menos de una persona en tu vida. Sí. Si no impactas en la vida de alguien, aunque sea una, yo no digo en la Larisa, en mí has impactado. Ay, muchas gracias. Híjole, traté de venir lo mejor posible, porque Larisa seguro me va a escanear por todos lados. No, entonces hay que echarle muchas ganas. Ahora no estoy trabajando, como digo yo. Oye, estamos pasando por tiempos complejos, que no difíciles y complejos, porque uno atrae la negatividad y uno la rechaza también. Las cosas, yo soy de que los problemas no son problemas, son situaciones que surgen para tener que resolver. Porque un problema tiene 1000 soluciones. Como también un problema tiene complicarse a 1000 problemas, dependiendo de cómo lo veas. A esas personas que están pasando por una situación complicada, con todo lo que tú has vivido, Larisa, ¿qué consejo les darías? Bueno, si estás pasando por una situación complicada, lo primero es detenerte y analizar, ¿no? Yo soy muy analítica. Sí. Entonces, como que haces un stop, ¿no? Aquí, a ver, ¿qué está sucediendo? Yo digo que todo tiene solución, ¿no? A veces nos cuesta más tiempo o un poquito más de trabajo encontrar la solución, pero todo tiene solución, ¿no? Entonces, ¿qué digo? Pues yo siempre he pensado que la solución a tu problema siempre está adentro, ¿no? Entonces, es de esas oportunidades que la vida nos da para entrar en uno y darte cuenta de todo lo que puedes resolver con lo que tú eres, ¿no? Entonces, creo que ese sería mi más grande consejo, o sea, que encuentren la respuesta siempre dentro, ¿no? Porque muchas veces queremos controlar tantas cosas fuera que nos olvidamos que toda la solución está dentro de nosotros, ¿no? En el intelecto, en el corazón, o sea, en todo lo que somos, ¿no? Entonces. Y una vez que tú ya te sientas capaz y tengas el rumbo fijo, así es. Lo segundo es mejorar tu imagen. ¿Y dónde en qué página de internet hay que meterse para que vengan contigo, Lari, y cambien su imagen? Porque si ya están bien por dentro, que eso es lo más importante, estar bien por dentro, ya vas a poder estar mucho mejor por fuera. Claro. ¿Cuáles son tus redes sociales, Larisa? Mira, es Larisa Hinojosa, Larisa-Hinojosa en Instagram, Larisa Hinojosa Vida Guapa en Facebook, obviamente Larisa Hinojosa en LinkedIn, y también estamos en Pardi, Sartoria Pardi, es mi línea de ropa donde ahorita estamos, en el showroom, que es una línea de ropa de lujo para hombres. Sí. He hecho todo en Italia. Tenemos los talleres en Nápoles. En Nápoles. Sí. Oye, y cuéntame esa experiencia. ¿Cómo es llegar a Nápoles? ¿Cómo logras toda esa transición allá? Bueno, eso es un gran logro de Gianluca. Gianluca es mi hijo, mi socio en esto. La historia es que sí, yo creo que también él empezó a meterse en esto y para mí es maravilloso. También desde que estaba en la preparatoria. Sí. Y yo en ese momento, cuando él sale de la preparatoria, estaba ya haciendo trajes en México a medida para mis clientes, porque me di cuenta de que tenía yo que dirigir la hechura de los trajes, porque la verdad es que muchas veces me quedaron mal. O sea, afortunadamente no eran mis sastres, pero ellos quedaron mal con el trabajo para algunos de mis clientes y dije, no, yo lo tengo que dirigir, yo tengo que hacer esto, y empecé a crear una propia línea de trajes a medida en México y de ropa, camisas, en fin, chamarras, todo. Y entonces ahí fue cuando Gianluca empieza a tener esta inquietud. ¿Qué edad tenía Gianluca? 18 años. Wow. Ajá. Te debes sentir orgullosísima. Sí, entonces él empieza a hacer como sus pininos en la moda.
Y después, por situaciones, no va a la universidad, él quería estudiar en Italia, no se puede, en fin, ¿no? Y bueno, le digo, ¿por qué no empiezas a trabajar conmigo y ves si esto te gusta? Y empezó a trabajar conmigo. Y si yo soy exigente con la calidad, él es, 100 veces más. Entonces él decide, mamá, no podemos lograr hacer cosas bonitas aquí en México como queremos hacer, con la calidad que queremos, me voy a lanzar a Italia a buscar, ¿no? Y se lanzó. E indirectamente se le cumple el sueño, ¿no? Él se lanza a Italia, empieza a tener contacto con los talleres que él ya había investigado, y ahí empieza todo este trabajo de hacer todo en Italia. Y ahí empezamos, y él empieza a estudiar y ver todas las dificultades para la importación, los tejidos, cómo comprar tejidos en Europa, llevarlos al taller, los botones, por ejemplo, que usamos vienen de China, entonces, y otras cosas de Londres. Entonces empezamos a juntar todo en los talleres, y toda esa logística él la empieza a ver. Entonces, eso nos ayuda a hacer este proyecto, que es un gran logro. Y la verdad es que logramos en este momento tener una línea de tan alta calidad, que te puedo decir que los más importantes empresarios en este país pueden usar la mejor ropa que hay en el mundo. Así es. Y como tú vas a ser un nuevo empresario que va para arriba, pues contacta a Larisa Hinojosa para que te ayude. Si eres empresario o eres empresaria, contacta a Larisa. ¿Y algún mensaje que les quieras mandar, Larisa? Que busquen siempre en la vida calidad, no solo en lo que se rodean, en cómo visten, también calidad en sus palabras, calidad en sus pensamientos. Eso es calidad de vida, ¿no? Eso es vivir una vida guapa. Pues esto es el éxito de tus fracasos, y aquí está un ejemplo de una mujer plena, una mujer feliz, una mujer exitosa, y que si ha tropezado, ha sabido salir adelante, y seguramente también en aquellos tropiezos que vengan más adelante, porque los hay, Larisa. Claro. No siempre. Esto no se acaba hasta que se acaba. Hasta que se acaba. Vamos a tener oportunidad de saber que sales adelante. Claro. Y yo te agradezco mucho tu confianza. Gracias, Alberto. Tu buena voluntad. Y uno de los negocios que emprendo también yo, de los de varios, es estos vinos, que son específicamente sicilianos. Borgio Cipressi. Entonces, para que lo disfrutes junto con Gianluca y con tu familia. Muchas gracias. Y ya, si les interesa, pues también hay los buenísimo, vinos pues muchísimo éxito en este proyecto. Yo soy Alberto Mújica Islas y Larisa Hinojosa. Busquen en la descripción los datos de Larisa, ahí las vamos a poner, y denle a la campanita, suscríbanse. Estamos en Facebook, Instagram, YouTube y también en Spotify para que escuchen el podcast como El éxito de tus fracasos. Muchas gracias. Gracias. Espero que hayas disfrutado la historia de Larisa Hinojosa. Oye, si tienes problemas con Seguro Social o con temas fiscales, visita ciaembargos.com y nosotros te vamos a dar soluciones integrales para resolver esos temas. Muchas gracias y nos vemos a la siguiente. Hola, soy Alberto Mújica Islas y esto es El éxito de tus fracasos.